La Oveja Negra, un podcast con Sergio Frati. Conversaciones honestas con cristianos reales. Espérame vos, que nos van a devanar esto. ¿Qué me ibas a contar tú? Pues, bien interesante. La vez pasada quería comentarles sobre algo que, bueno, creo que a todos nos pasa, ¿va? Es que normalmente, bueno, creo que últimamente muchas personas están pasando situaciones bien heavy, ¿va? Tengo bastantes amigos que sabemos que problemas siempre van a haber, que hay un montón de situaciones que se salen del control. Y uno, pues, yo como soy cristiano, busco mi refugio en Dios, ¿va? Entonces uno busca buscar sus soluciones, buscar sentirse en paz, buscar, no sé, a veces tratar hasta solo de olvidar ciertas cosas. Y a veces a mí me entran varias dudas porque yo digo, o sea, a veces las cosas no pasan como uno quiere, ¿va? Sí. Y entiendo que también Dios no es como un genio de la lámpara que uno tenga que pedirle todos los deseos y se va a cumplir, sino que entiendo que es un rey, un Dios que está en lo alto, a quien tenemos que adorarlo, tenemos que obedecerle, ¿verdad? Pero a veces es frustrante porque, por ejemplo, he hablado con amigos con respecto a eso y es, a veces dejan de creer hasta en Dios, o dejan de creer muchas de las cosas que tienen que ver con creer en Dios, con vivir con lo que Él dice, con lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Por la frustración de que Dios no puede ser contesta. Lo que pasa, sabes que lo que pasa es de que a veces creo que mucha información tampoco es tan buena. Por ejemplo, hace mucho tiempo yo me metí a profundizar un montón de cosas con respecto al sentido de la vida, porque yo soy una persona que me gusta profundizar, ¿verdad? Si yo me meto un tema, tengo que leer, tengo que averiguar hasta llegar lo más que pueda y de ahí sacar mis conclusiones. Y muchas de esas cosas que yo estudié, o sea, eran cosas como, por ejemplo, nosotros somos seres orgánicos, somos seres vivos, pero también tenemos un espíritu, tenemos un alma. Suceden cosas como los viajes astrales, como los sueños lúcidos, que son Pero reales. eso fue sin mota, o eso... No, eso fue... es que solo estabas leyendo. No, es que vos antes dicen, va. Sí, yo era bien pelado antes, la verdad. Pues sí, pero ya no. En ese tiempo, cuando estaba en todo ese trip, era bien interesante porque yo quería entender todo eso que pasaba en el cuerpo. O sea, por ejemplo, con el tema de los sueños lúcidos y todo eso, yo decía, ¿cómo que eso uno lo siente y todo es real? Con respiración puedo llegar a eso. Y yo realmente empecé a probar esas cosas porque me gustaba controlarme cuando a veces uno tiene ansiedad o cosas así. Sí. Pues yo meditaba, me relajaba con mi respiración y yo lograba controlar mi cuerpo. O sea, si empezaba mi cuerpo a tener algún ataque que a veces no se puede controlar, pues yo respiraba y ya lograba estabilizarme. Y poco a poco entendí. Lo que le quiero decir es que cuando uno experimenta muchos tipos de cosas similares o lee un montón de cosas, entonces cuando uno está frente a lo que uno conoce como la verdad, tiende a chocarle esas cosas a uno, y cuando uno se enfrenta a problemas, eso no, a veces suma o lo confunde más a uno, y eso le pasa a muchos de mis amigos, por ejemplo. Pero cuando yo tengo pláticas con ellos, lo que me refutan es eso, ¿verdad? Cuando a veces hablamos de Dios o algo por el estilo, es como que, pues sí, pero o sea, yo he hecho todo esto que está en la Biblia, he hecho lo otro, y nada pasa. Sí. Ajá, entonces, sí. Ajá. Es entender mal la relación con Dios, creer que es un trueque. Ajá. Es yo le doy y Él me da. Y no siempre es así. A veces Dios, a mí que este volado va a voltearme. A veces Dios responde como uno quiere, a veces Dios responde como no queremos. Y a veces sencillamente Dios se queda en silencio, porque Dios responde, bueno, Dios siempre responde, solo que Él responde de tres maneras. Ajá. Dios a veces dice que sí, eso es lo más chivo, ¿va? Dios a veces dice no, y a veces Dios dice todavía no. Creo que no tenemos problemas con el que Dios nos diga que sí. El problema de nosotros es querer que Dios siempre diga que sí, y no lo va a hacer. Exacto. No lo va a hacer. Una de las razones del por qué Dios no siempre dice que sí es porque Él tiene un panorama más amplio de las cosas. Él ve cosas que nosotros no vemos. Y Él, en su sabiduría y bondad, porque no es que Él sea un ser caprichoso, que a pesar de ser todopoderoso y hacer su voluntad siempre, Él es bueno. A veces se nos va la onda con eso, pensar en que si Él va a hacer lo que le da la gana y entonces no, Dios hace
hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, con quien quiere, pero Dios es bueno. Todos los actos de Dios hacia nosotros, hacia los seres humanos y principalmente hacia sus hijos, son movidos por su bondad. Pero en esa bondad de Dios, que Él es sabio y ve todo, Él a veces ve cosas que nosotros no vemos. Y a veces dice, no, eso no, no. Y entonces ahí es donde nos frustramos. Creo que todos en algún momento nos hemos sentido como frustrados porque sí quisiéramos eso. Y a veces decimos, pero si es bueno, no le va a hacer daño a nadie. O puchica, está enferma mi mamá o algo como eso. Y Dios aún así dice no. Porque Él ve otras cosas. Yo sé que eso es bien difícil de entenderlo. La verdad no es una cosa sencilla de entender, pero pasa. Lo que pasa es que yo creo que si no es tan difícil de entender, muchas veces lo complicado es dependiendo del proceso que uno tenga o el tiempo que tenga. Una madurez. Claro, exacto. Porque hay momentos donde creo que uno comprende esas cosas y aunque las cosas sigan sucediendo, pues uno dice, acepta la situación. Y no es de aceptarlo en un mal sentido, de que ni modo, sino que aceptarlo y abrazarlo de manera buena, porque si no tampoco tiene sentido. Sí. Se pasa reclinando uno. Mira, hay un principio que, bueno, a mí me ha servido en algunos momentos, el principio de la aceptación. Que cuando en mi vida llego a cierto punto en que las cosas no avanzan o no cambian hacia donde yo quisiera, lo único que me queda ahí o es frustrarme o aceptar. Y allí el principio de la paz, de la rendición, es el principio de la aceptación. Es, yo no puedo cambiar esto, no tengo el poder, lo único que me queda es rendir mi voluntad a la de Dios. Yo acepto que Él sabe lo que hace y que Él tiene el control. Que todo lo que Dios decida para mi vida es para mi bien. Y le entrego eso a Dios. Ahora, pero llegar a ese punto, o sea, en mi caso, a mí me han tomado años. La gente piensa que cuando uno es pastor o líder o ya tiene años de estar en la fe, esas cosas se dan como muy fáciles, ¿verdad? Muy naturales, pero no es así. Cuesta y es... siempre hay un momento en el que uno lucha contra eso. Pero como vos mismo acabas de decir, a veces uno empieza a madurar en la medida en que vas comprendiendo lo que Dios dice en la Biblia, comprendiendo el obrar de Dios, uno va madurando y entendiendo cómo es que Dios suele hacer las cosas. Pasa, la verdad es que... Mira, ya has comido pupusas ahí. ¿A dónde? Ahí arriba en eso. ¿A esos restaurantes que hay? Sí, echate una toma de aquel volado. Sí. Bienvenidos a Chalchuapa. No he comido pupusas de ahí, yo creo. Ya sé dónde de ahí. No he comido de ahí. Fíjate que sabes que quedaría chivo ahí, mira, así, el logo de los Cuatro Fantásticos. Aparece así, así, no. No. Ah, que sí, se ve así como que la sede. Bueno, no, pero está bonito. Sí. Pues sí. Pero está bien chivo esos temas así. A mí me llega como tratar de indagar en esos temas porque pues sí platico con muchos de mis amigos. Pero vos me dijiste que en ese punto habías tenido una lucha en particular. ¿Qué es lo que había pasado? ¿En qué punto en específico? En que cuando Dios no responde como quisiéramos. Vaya, lo que pasa es de que yo no sé, tuve un momento o una etapa en la que yo como le decía, yo me comprometo mucho en las cosas que hago y como que me voy de lleno, ¿verdad? O sea, llámese proyecto, esto que fue cuando dije yo, bueno, de verdad, si voy a hacer las cosas, las voy a hacer de lleno con Dios. Entonces yo empecé no solamente a servir, por ejemplo, o a hacer muchas cosas, sino que a tratar de conocerlo lo más profundo que podía. O sea, pasaba leyendo, pasaba tratando de buscarlo, pues. Pero a veces creo que exageraba quizás y trataba de enfocarme tanto en buscarlo y no me daba cuenta que ya estaba ahí, ¿va? Sí. Entonces, para el principio fue frustrante porque yo decía, o sea, yo entiendo que no es un genio de la lámpara, yo entiendo de que no va a hacer lo que yo quiera por mi capricho, o sea, entiendo perfectamente eso, pero es frustrante, o sea, pasar un largo tiempo con situaciones en las que uno, de salud, de lo que sea, que uno de repente dice, hey,
¿acaso así va a ser siempre? Sí. Yo me acuerdo que le decía a mis amigos, pues soy tan acostumbrado a los no de Dios que ya la estoy esperando, le decía, entonces no pasa nada. Por eso decía que a veces puede ser, o sea, es como peligroso también porque uno puede decir, ¿cómo no lo va a hacer? Y uno como llega a tomar diferente a Dios, porque entonces ya solo empieza a creer lo que uno cree que es malo. Sí. Y entonces, y no está bien porque uno lo que hace es alejarse. En todo caso, pues yo he tratado de no alejarme nunca, aunque me sienta de la patada, así de decir, no, ya estuvo, aunque he querido muchas veces, pero no lo termino haciendo porque al final es donde me siento bien, ¿verdad? O sea, Sí, y es que mira, en la práctica, bueno, uno, en la teoría, digámoslo, en la teoría, a veces le decís a la gente en esos momentos difíciles, no, hombre, hay que confiar en Dios, déjele todo a Dios. Y en la teoría, lo bonito fuese que la otra persona que está oyéndote eso diga, sí, es verdad, sí, le voy a dejar todo a Dios, amén, amén, gracias por el gran consejo, y que se vaya a hacer eso, a dejar de afanarse, dejar de perder la paz por eso y dejarle todo a Dios. En la teoría, pero en la práctica no pasa, no te pasa a vos, no me pasa a mí, creo que no le pasa a la mayoría, que llegamos a ese punto solo con el buen consejo o la oración de alguien por nosotros. Pasamos por un proceso en el que nos revelamos a eso. y nos damos cuenta de a poco y como pues, con dolor. Yo hace poco me ponía a meditar, digamos, en esa onda de que todo lo bueno, todo lo que vale la pena, tiene que pasar por un proceso doloroso. Sí. Y hasta en la naturaleza, pues en todas las cosas, cuando va a pasar algo bueno, pues como por ejemplo el nacimiento, tiene que pasar por el dolor de un parto y así un montón de situaciones. Y es lo que nos cuesta entender, ¿verdad? Es por eso que cuando la Biblia dice de que al final, no sé exactamente en qué parte lo dice, pero que habla de que enseña eso, de que al final hay que buscar la meta, pues porque sabemos que todo el proceso del camino, aunque sea doloroso, va a valer la pena. Entonces, es lo que cuesta entenderlo y más que todo para, por ejemplo, quienes tienen mucho tiempo ya dentro de la iglesia y están más acostumbrados, más empapados de todo esto, uno podría decir es más fácil, ¿verdad? A personas que no están en el mismo mood, en el mismo sentido, porque pues están en otro rollo tal vez en su vida, están, no sé, en diferentes partes, no saben ni en qué andan, ¿verdad? O sea, cuesta, porque a veces así anda uno, anda perdido. Sí, sí, pero como te decía, es frustrante para mucha gente el hecho de oír, estás pasando tu problema, y que alguien venga con una respuesta como que te suena a vos como una respuesta simplista de confía en Dios, espera en Dios, oremos al Señor, y en tu frustración en ese momento no querés hacer eso. O sea, eso es complicado. Y una de las cosas difíciles que creo que a la mayoría de cristianos nos cuesta aceptar, que llegas a un punto en que, o sea, te ves bien bonito en la iglesia, ¿verdad? Tocando o cantando o sirviendo con los niños, haciendo todo lo que haces en la iglesia, pero nos cuesta aceptar que aún en medio de todo eso que hacemos, a veces en el fondo de nuestro corazón estamos con dudas precisamente a causa de que Dios no está haciendo lo que queremos. Y a veces nos ponemos a reclamarle. ¿Vos ya le has reclamado a Dios? Ay, un montón. Yo siempre he dicho que soy bien confianzudo. Y a veces me pongo no dudar, sino que me pongo a pensar, y no sé si en algún momento quizás le comenté a usted o a alguien más, ese tema de que o sea, yo a veces creo que soy bien malcriado, o sea, porque yo digo las cosas, yo siempre le he dicho a Dios, yo no soy hipócrita, y yo si me siento mal o me sienta como me sienta, no tengo ni así que me siento bien sin mentira. De todos modos conocen mi corazón, pues. O sea, es ilógico venir y querer aparentar ser alguien o fingir ser algo o alguien que él ya conoce quién soy, cómo me siento en este momento. Entonces, a veces me paso pues de sincero quizás porque le digo, sí, estoy enojado con vos, me siento así porque pienso esto y esto. Y sé esto, y al ratito ya estoy, digo, porque sé que no tengo que hablarte así. Entonces, bien divertido, pero sí, yo trato de ser sincero, me desahogo muchas veces. Y grito, y así, o sea, solo con él, ¿verdad? O sea, y ya después, ya al ratito me calmo, porque entiendo también que es emocional muchas veces lo que uno siente. O sea, porque después recapacita uno y sabe, dice, sí, me sentía frustrado, tal vez sí.
pues sí, el cúmulo de cosas. Y claro, mira, a veces, como no podemos evitarlo, que la fe cristiana está a veces permeada de muchas ideas religiosas que no son precisamente de la fe cristiana. O algunos hacen un traslape del Antiguo Testamento al Nuevo, de la manera en que Dios obraba. Y Dios, no es que Dios haya cambiado, no. El asunto es que el trato de Dios con los hombres cambió. Ahora, en el nuevo pacto, Dios todo lo filtra a través de Jesús y su obra. Pero, por ejemplo, lo que te quiero decir es de que hay gente que cuando se frustran y se quejan con Dios o le reclaman a Dios, llegan a sentir que pecaron o que Dios los va a matar por eso. De hecho, yo he escuchado a gente decir que a Dios no podemos hablarle de esa manera, que es una falta de respeto, que, bueno, incluso que Dios te va a enviar un juicio si hablas de esa manera. Lo interesante de esto es que si fuese así, creo que muchos de nosotros estuviéramos muertos. Sí. Hay gente que hasta le ha dicho a Dios en su frustración, mejor mátame. Sí. Y quizás podrían haber algunos que les da vergüenza admitirlo, pero algunos de nosotros quizás le hemos dicho a Dios en algún momento de frustración, mejor mátame. Y si Dios tomara en serio todas las cosas que decimos en el momento en que estamos desahogándonos, ya nos hubiera matado Dios. Sí. ¿Por qué no lo hace? Porque Él entiende que sencillamente estamos desahogándonos. Le dicen por ahí hacer catarsis. Dios no es un Dios Dios tiene emociones, pero Dios no se gobierna por las emociones. Cuando un padre escucha a su hijo de 5 años decirle, no te quiero, porque le quitó algo que sabía que le iba a hacer daño, o porque le quitó el celular o algo así, hay padres que cuando escuchan a sus hijos decirle, no te quiero, ellos se clavan con eso, se frustran con eso. Compran al niño. Sí, o sea, realmente cree, no me quiere porque... algunos se quedan con esa idea por varios días. Porque claro, nosotros no podemos ver el corazón del niño, pero Dios sí, Dios ve nuestro corazón. Y Él sabe que cuando le decimos a Él, estoy enojado con vos, siento que hago todo por gusto, porque vos no me tomas en serio, creo que que tú no me amás. Y hay gente que le dice esas cosas a Dios, que quizás vos se las has dicho alguna vez, yo en algún momento. Dios sabe distinguir ese momento de desahogo con palabras que realmente crees y sentís. Y Dios sabe manejar nuestras crisis emocionales. Él no entra en una crisis emocional a causa de lo que le decimos. Él sabe y conoce. Una de las cosas interesantes de esto es que grandes hombres de la Biblia tuvieron el valor, y voy a decir así, la fe de poderle decir a Dios lo que sentían en su momento de frustración. Y no los mató Dios. O sea, si Dios se molestara porque le decimos lo que hay en nuestro corazón en el momento de la frustración, o sea, porque le reclamamos a Él, esa gente en la Biblia también no estuviera muerta. Y eso en ese tiempo el trato de Dios sí, pues sí, vaya, imagínate, encontramos a hombres como David, Job, que le dijo a Dios, tú no me amas, me maltratas, usas tu fuerza para hacerme daño. En el capítulo 3 de Lamentaciones, Lamentaciones lo escribió Jeremías. A Jeremías le decían de apodo el profeta llorón, porque aparece muchas veces en su libro y en el libro de Lamentaciones, que también lo escribió él, aparece muchas veces llorando y quejándose. Y nosotros podríamos hasta burlarnos de, el profeta llorón, y hay muchos, yo he oído muchos hablar y burlarse de Jeremías de esa manera, pero no saben lo que Jeremías estaba pasando. A Jeremías se lo chupó la ciguanaba. O sea, a Jeremías le pasaron cosas bien feas, no solo a él vio a sus familiares, a sus vecinos, a sus compañeros morir en la invasión de Babilonia, y los asesinaron, los sacaron casa por casa a muchas personas, los mataron en la calle, y los babilonios
no dejaban que esas familias enterraran a sus muertos. Los dejaron allí para que los perros y para que las aves de rapiña se los comieran. Imagínate, Jeremías vio todo eso. Y Jeremías era un hombre de Dios. O sea, él pensaba cómo Dios, nuestro Dios, permite que esto pase. Y él lo veía, quizás él clamaba a Dios porque interviniera y no, la invasión arrasó con la nación, se llevaron a mucha gente cautiva. En ese tiempo fue que destruyeron la ciudad y toda la cosa. Se llevaron ahí a Daniel, a sus amigos cautivos a Babilonia. Fue en el mismo tiempo. Y en esa frustración de Jeremías escribió Lamentaciones. ¿Qué es un lamento? Una queja. Entonces él escribe el capítulo 3 de Lamentaciones, unas cosas que no tenés idea de cómo suenan. Jeremías le dice a Dios que él está frustrado porque Dios pareciera que no los ama, pareciera que los ha olvidado. Y se lo dice con esa franqueza de él. Me imagino que lo hacía llorando, pero Dios no lo mata. Dios lo escucha y Dios le permite a Jeremías desahogarse de esa manera. Yo creo que nos haría bien a todos los cristianos entender esto. Dios no se resiente cuando nos quejamos con Él, porque quejarse con Dios es un acto de fe. Es saber, Él está ahí y me escucha. Él está ahí y me oye. Entonces le voy a decir lo que siente mi corazón. Como vos mismo decís, después a uno se le pasa. Uno entra en razón y pide perdón. Ahora, imagínate que él se resintiera y que cuando le fueras a pedir perdón por eso dijera, no, mejor ya ni me hables. Pero no, él está ahí y te escucha, porque ese es un acto de fe. Ahora, quejarse de Dios, sí es pecado. O sea, empezar a proferir insultos en contra de Dios, hablándolo con otras personas o haciéndolo público en las redes, qué sé yo, eso sí. Pero cuando vos en tu intimidad, en tu relación con Dios, le decís lo que siente tu corazón, Él te recibe eso como un acto de fe. Dios te escucha. Él sabe que estás frustrado y Él sabe que necesitas sacar eso de tu corazón, eso que te asfixia, eso que te ahoga. Y definitivamente, mira, nadie queda igual después de orar. Cuando le podemos decir a Dios eso que está cargando nuestro corazón y nuestra mente, se libera. ¿sí? Y después, como vos decís, después uno se siente bien. De hecho, Pablo escribió a los filipenses diciendo, por nada se preocupen, al contrario, oren por todo. Ajá. Y después dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, para que la paz venga, yo tengo que decirle a Dios todo eso que me causa ansiedad, preocupación o que me frustra. Nadie queda igual después de orar. Y eso va como ligado también al hecho de que muchas personas, bueno, creo que un tiempo que también era como que uno sabe que está pecando, haciendo algo que no está bien, entonces uno dice, no, yo no voy a la iglesia porque voy a hacer las cosas bien, o no voy a orar porque no me siento que estoy haciendo bien las cosas. Va como ligado, digo, porque al final sí. Él siempre nos va, o sea, si no tuviera valor todo lo que hizo, la sangre que derramó, eso no tuviera suficiente poder como para los pecados de ahora, porque Él dice que son los pecados de ayer, de hoy y los de futuro, ¿verdad? Y entonces, sí, va como ligado el hecho del tema de que los cristianos tenemos que entender eso también, de que independientemente de las circunstancias o lo que pase, pues la relación no tiene que sufrir nada. No, de hecho, y fíjate lo que estás hablando acerca de Jesús y lo que Él hizo en la cruz. La carta a los Hebreos dice que gracias a la muerte de Jesús, nosotros hoy tenemos acceso al lugar santísimo, que era la manera de decir en el Antiguo Testamento la presencia misma de Dios. Gracias a la muerte de Jesús. Y dice que podemos venir confiadamente al trono de la gracia. Qué importante que el trono de Dios no es el trono de la justicia, de la venganza. Dice, es el trono de la gracia. Dice que gracias a la muerte de Jesús podemos hoy venir confiadamente al trono de la gracia y dice, y recibir ayuda
en el momento en que más lo necesitamos. Así que apartarse de Dios porque hemos pecado es una tontería. Apartarse de Dios o dejar de hablar con Dios porque estoy haciendo algo que está mal es un grave error. Porque a veces lo único que nos liga a mantener esa relación con Dios es ese momento en que, aún sabiendo que no estás haciendo todo bien, podés venir y hablar con Él y decirle: Señor, a vos no te puedo mentir, vos me ves, vos sabes lo que estoy haciendo, pero te pido misericordia. Creo que si todos los cristianos entendieran el gran valor de la muerte de Jesús, no nos apartaríamos de Dios por cualquier cosa. Ahora, no estoy diciendo que vayan y hagan lo que les dé la gana y que no va a pasar nada, no. Que toda decisión nuestra trae una consecuencia, siembra y cosecha. Pero eso no debería decir: no voy a hablar con Dios porque Él debe estar enojado conmigo, Él no quiere nada conmigo porque hice esto, porque hice aquello. Dios es un Padre bueno, y la Biblia dice: compasivo y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Si todos entendiéramos eso, viviríamos de una mejor manera con Dios. Bueno, esta Pablo. Bien rico. Me gusta el queso. Bueno, para colesterol. Pero mira, lo que te decía de Jeremías. En el capítulo 3 de Jeremías, mira lo que dice. Del versículo 1 en adelante te voy a leer, para que veas la honestidad en la oración de Jeremías. Dice: yo soy aquel que ha sufrido la aflicción bajo la vara de tu ira. Y dice: me ha hecho andar en las tinieblas, me ha apartado de la luz una y otra vez, y a todas horas su mano se ha vuelto contra mí. Me ha marchitado la carne y la piel, me ha quebrado los huesos, me ha tendido un cerco de amargura y tribulaciones, me obliga a vivir en las tinieblas como a los que hace tiempo murieron. Me tiene encerrado, no puedo escapar, me ha puesto pesadas cadenas. Por más que grito y pido ayuda, Él se niega a escuchar mi oración. Ha sembrado de piedras mi camino, ha torcido mis senderos. Pareciera que quien está hablando aquí es un enemigo de Dios. En Yuca, ¿cómo lo describes? O sea, él está en ese momento en una situación tan difícil que la visión que tiene de Dios es que Dios está en su contra y que todo lo malo que le pasa, Dios lo está haciendo de manera intencional para dañarlo o destruirlo. En el versículo 17, más adelante, dice: me ha quitado la paz, ya no recuerdo lo que es la dicha, y digo, la vida se me acaba junto con mi esperanza en el Señor. O sea, al final eso es importante, porque él está diciendo: siento que me muero y siento que mi esperanza en el Señor se me va muriendo poco a poco. Pero eso sería triste si todo acabara allí, pero como veníamos hablando, a veces vos en la frustración le reclamas a Dios, pero después de eso hay un cambio. Sí. Y entonces viene Jeremías y sigue diciendo, ahora el versículo 19 dice: recuerda que ando errante y afligido, que me embargan la hiel y la amargura. Siempre tengo esto presente. Y fíjate esto, siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. Qué cosa importante que él reconoce, que tener siempre presente las cosas malas que te pasan. Dice aquí amargura, resentimiento. Dice, eso causa depresión. O sea, una decisión de cada quien. Él dice, ¿no? Como mi mente está enfocada en todo lo malo que me pasa y estoy culpando a Dios y estoy resentido con Dios, dice, eso me deprime. Entonces, creo que aquí la enseñanza para todos debería ser que no importa lo que te pase, vos, si te desahogas con Dios, luego tenés que cambiar el enfoque de eso malo a la esperanza en Dios. Que seguimos leyendo el siguiente versículo. Aquí dice, si pienso solo en eso, me deprimo, como lo que le pasa a la mayoría. Pero el siguiente versículo, el 21, dice, pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. Ya empieza a reflexionar. Hay algo más
Porque si estoy enfocado en aquello me deprimo, pero hay algo más que me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El versículo 22 dice, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Nuevas son cada mañana sus bondades, muy grande su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en él esperaré. En 24 versículos, él comienza desahogándose con Dios. Vos sos malo, no me querés, vos me odiás, haces cosas para dañarme. Y luego en el versículo 21 él dice, pensar en eso me deprime. Pero hay algo más que me trae esperanza. ¿Cuál? ¿Qué cosa le trae esperanza? Recordar que la bondad de Dios es nueva, que Él está ahí siempre, que Él no te abandona. Creo que debemos todos hacer el ejercicio de ser honestos con Dios, decir lo que sentimos, y Él va a volvernos a recordar cuán bueno y cuán fiel ha sido siempre. Porque aunque hoy te estén pasando cosas malas, ya pasaste por algo así antes. Solo que se nos olvida. No nos olvides, ¿cierto? ¿Sí? Por eso es que David decía, alma mía, no olvides los beneficios del Señor. Porque tendemos a olvidar las cosas buenas que Dios hizo cuando nos está yendo mal de nuevo. Pero ya hemos tenido crisis antes y Dios ya intervino antes. Puede hacerlo otra vez. Jeremías dice, y ese es el versículo conocido por muchos cristianos, nuevas son cada mañana sus misericordias, grande es su fidelidad. Creo que aquí la enseñanza para todos nosotros es, Dios siempre es bueno, aunque los días sean malos. Dios no se molesta con que seas honesto con Él. Y Él te va a traer a la conciencia de que Él es bueno. También es de que son cosas que pasan al principio, durante y después. O sea, no importa cuánto tiempo tenga uno en la iglesia o experiencia, simplemente son cosas que, porque hay gente que ni las habla porque le da pena, porque dice, ¿cómo me voy a poner yo en ese plan de como creen que uno? Pero todos estamos propensos a caer en ese tipo de estadios con Dios, o sea, por las circunstancias de la vida. Pero tal como lo que decía, todo es perspectiva realmente. O sea, es y Dios como puede, uno. y Dios puede manejar eso. Dios lo maneja, no se frustra, no entra en venganza, no entra en modo vengativo para destruirte. Él es un padre que te ama. Creo que es la enseñanza que podemos extraer de esta conversación ahora. Y, de hecho, la idea de esta conversación es comenzar un espacio para que todos aquellos que sienten que son la oveja negra, todos aquellos que sienten que son la mancha de la iglesia o que son la persona más mala de la familia de Dios, puedan llegar a la razón, que no importa el color de tu lana, seguir siendo oveja y el Señor sigue siendo tu pastor. Él te ama. La Biblia dice que cuando el hijo pródigo se fue de casa y malgastó todo, la oveja negra, dice la Biblia que el padre salía siempre a esperarlo a la puerta. Dios siempre está esperando, incluso a las ovejas negras.